Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera menstruación, sobre la visita al ginecólogo y además todas esas dudas que se generan no solamente para la niña que está en la transición a la adolescencia, sino también para la familia. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Clara Mantelini, ginecólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela. Gracias por la oportunidad. Doctora, bueno, vemos con mucha preocupación, incluso actualmente en el siglo XXI, sobre la primera menstruación, muchas dudas sobre ello. Porque es importante tener la información necesaria como padres, como representantes, para ayudar y guiar a esta niña en esta transición. Definitivamente para bajar la ansiedad, para estar más tranquilos. Increíble la cantidad de llamadas de mamás angustiadas, preocupadas sin saber qué hacer. Niñas que también tienen la incertidumbre de qué me está pasando, porque ya no tienen ese contacto en la escuela al tener muchísimas clases todavía en línea desde casa, y entonces como que están tan abrumadas, tan agobiadas por toda esta situación de pandemia y de clase en casa, que esto como que se pasó por alto. Y entonces un poquito es ayudar a tranquilizar, que era la pregunta. Cuando hablamos sobre la primera menstruación, sobre la aparición, existen diferentes edades dependiendo de la niña o la adolescente que lo vaya a presentar. Así es. Vemos como muchas lo presentan en edades muy tempranas, pero otras transcurren un poco más de años para que puedan aparecer. ¿Cuáles son las edades comprendidas que son catalogadas como normales para la aparición de la menstruación? Fíjate, para la primera menstruación está alrededor de los 12 años. Puede ser un poquito antes, un poquito después, que podamos decir que el rango normal es entre los 10 y los 14 años. Lo que es importante recordar es que los cambios antes de esa primera menstruación ocurren antes, incluso 2 años antes. Y entonces en lo que vamos ubicándonos es, si me voy a desarrollar a los 10, esos cambios empiezan a aparecer en la niña alrededor de los 8 años. Y eso es también un mensaje de tranquilidad. ¿Cuáles serían esos cambios que vamos a notar y que nos avisan que ese proceso de desarrollo se activó? La aparición del botón mamario, es esa niña que ya la franelita no le queda plana, que vemos un relieve. La aparición del vello pubiano, hay niñas que empiezan no con el botón, sino con la aparición de vello, tienen vello en sus genitales externos. La aparición del vello en las axilas. Cuando teníamos la escuela presencial, es muy cómico cuando conversabas con las mamás, es que la niña entra en el carro y el olor es otra cosa, porque cambia también el olor corporal de la niña. Tenemos en algunos casos los cambios de ánimo. Esa niña dulce sigue siendo dulce, pero de repente tiene unos cambios de ánimo o contesta diferente a como estaba yo acostumbrada a que mi hija me respondiera. Y aparecen las curvas, porque también aumenta la grasa corporal, como esos signos que nos van avisando que el desarrollo ya comenzó. Puede haber un desarrollo temprano, se habla de los 12 años aproximadamente, incluso de niñas que ven la menstruación de repente a los 9 años, los 10 años, se detiene por un tiempo y vuelve a aparecer a los 12 años. ¿También esto es normal o hay que hacer algunos estudios específicos para verificar qué pasa con la niña? No, la menstruación es irregular porque ese mecanismo que la produce está muy inmaduro y requiere de 2, incluso hasta 3 años para lograr su maduración completa. Entonces, en esa niña, ¿qué hacemos? Educar. Anotar sus ciclos, puede ser en una aplicación para aquellas que tienen dispositivos inteligentes, puede ser en un cuaderno si no tienes un dispositivo inteligente, y anotar y un poco entender cuál es tu frecuencia. Hay niñas que arrancan inmediatamente a ser regulares, pero consideramos que regulares en las adolescentes puede ser de hasta cada 45 días, eso no nos asusta. En ellas es normal unos ciclos muy largos, por lo mismo de que su sistema todavía está inmaduro, todavía requiere tiempo para madurar. Y en algunas, como bien mencionabas, a veces hace un sangrado, luego pasa 6 meses que no pasa nada, puede pasar un año que no pasa nada, y luego, después de los 2 años, comienzan a hacerse regulares. ¿Cuándo debería ser la primera visita al ginecólogo? Idealmente cuando la mamá así lo desea, para iniciar este canal de educación y de comunicación. Generamos un canal de confianza, educamos no solo a la mamá sino a la niña por los cambios que vienen. En aquellas mamás que están muy angustiadas, que a veces la traen mucho antes, pero ¿cuándo preocuparnos? Cuando vemos que arrancan estos signos que te acabo de mencionar, como vello o aparición de botón mamario en niñas antes de los 8 años, o cuando vemos que pasaron los 14 años y en nuestra adolescente no vemos ninguno de estos signos. No hay aparición de botón, no hay aparición de vello pubiano, entonces es importante acercarnos para entender si es solo que su desarrollo va a ser normalmente más tarde o si estamos en presencia de algo que debemos actuar.
Cuando hablamos de la primera consulta ginecológica, antes se pensaba de que la mujer debería consultar al ginecólogo una vez comenzada la vida sexual. Sin embargo, esto se ha desmontado durante los años que han transcurrido y se toma la importancia de ir al ginecólogo una vez que se aparecen estos signos y la primera menstruación que tiene también la niña. Claro, claro, porque fíjate, esperar a tener la primera relación sexual, perdimos una oportunidad grandiosa en educar para la prevención no solo de infecciones de transmisión sexual, sino de embarazo no planificado y no deseado en la niña o adolescente. ¿Y qué es lo que queremos? Educar, generar ese canal de confianza, generar tiempo para que la niña madure y vaya desarrollando las preguntas, porque no todas van a tener las mismas dudas, no todas tienen el acceso a la misma calidad de información y entonces qué mejor que tener la información de la mano del especialista. ¿Qué exámenes, qué estudios, qué evaluación se le hace a la niña una vez que procede a lo que sería la primera menstruación? La consulta ginecológica normal en un adolescente, lo que es muy importante que los papás que nos estén escuchando entiendan es que no se hace una exploración genital, que a veces es como la primera barrera, ¿no? El gran tabú que acompaña esta consulta. Es una consulta más bien informativa, educativa. Evaluamos sí los signos que te comentaba anteriormente, como ese botón mamario, o si ya la mama arrancó, nosotros evaluamos la mama en relación a etapas de desarrollo y entonces evaluamos en qué etapa de desarrollo está la mama. Si es un adolescente que ya arrancó sus ciclos menstruales, pues la educamos en relación al autoexamen de la mama. Qué mejor un momento para el adolescente que ya lo incorpore en su cotidianidad. Y hacemos un ecosonograma pélvico porque queremos saber si sus órganos genitales internos están bien formados. En las niñas que no se han desarrollado, evaluamos el volumen de los ovarios, por ejemplo, para saber si ya arrancó ese proceso ¿A través de un eco abdominal? a través de un eco pélvico, que es el que nos va a permitir ver el útero de la niña o adolescente, saber si no hay malformaciones uterinas, que es un momento ideal para hacer el diagnóstico temprano, y también si hay tumoraciones o no en los ovarios, porque recordemos, o para los que no saben, los tumores en el ovario son más frecuentes o en esa etapa inicial o al final de la vida reproductiva. Vamos a irnos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Carmen Clara Mantelini nos seguirá acompañando, ginecólogo. Estamos hablando sobre la importancia de la visita ginecológica y también lo que sería la primera menstruación para el comienzo del desarrollo de la niña hacia la adolescencia. A la pausa, recuerda nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos.